¿A quién no le gusta comer con unas tortillitas de maíz recién salidas del comal? Bueno, pues el día de hoy la receta son tortillas de maíz. Si pueden conseguir masa en un molino o una tortillería, está muy bien. Podemos trabajar sobre esa masa. Y si no, te voy a enseñar a prepararla. Vamos a necesitar 2 tazas de maseca y media taza de harina todo uso. Vamos a revolver y yo agregué poco a poco 2 tazas de agua y fui amasando hasta tener la consistencia deseada. Aquí se puede notar claramente que todavía le falta agua. Vamos a ponerle un poquito más y seguir amasando. Tengan mucho cuidado con el agua de que no se les vaya a pasar, porque si queda aguada se les pegará en las manos y será muy difícil hacer la tortilla. Y así es como a mí me gusta que quede la masa. Y ahora vamos a hacer las bolitas de nuestras tortillas. Yo lo conozco como testal. Vamos a agarrarlo con nuestro puño, vamos a apretarlo y lo que sale de más lo quitamos y lo hacemos bolita. Eso vamos a hacer con toda la masa hasta que tengamos todos los testales listos. Y vamos a necesitar una bolsa de plástico, puede ser del mandado o de la que ustedes tengan. La vamos a doblar a la mitad y esa mitad a la mitad y luego la doblamos a la mitad y así nos vamos doblando hasta que formemos un rollito. Y con la ayuda de unas tijeras vamos a cortar y listo, ya tenemos los 2 lienzos para nuestras tortillas. Les voy a enseñar 4 formas de hacer tortillas. En la primera agarramos nuestros lienzos, ponemos la bolita de masa en el centro y con una tabla para picar vamos a apachurrarla. La ponemos y apretamos en el centro y en las orillas. Arriba, abajo, a un lado, checamos qué grosor tiene y damos vuelta. Vamos a hacer lo mismo del otro lado hasta que nos quede una tortilla delgadita. Ahora buscamos el lado más grueso de la tortilla para despegar los zules. Vamos a despegar el primero, pero no lo vamos a quitar. Y damos vuelta. Vamos a quitarlo con mucho cuidado. Ahora la ponemos en la palma de nuestra mano y el lienzo se quitará fácilmente. Vamos a ponerla en un comal caliente, vamos a dejarla caer suavemente. Mientras se cose de ese lado, te voy a enseñar la segunda forma de hacer tortillas y es con un rodillo. Vamos a poner el testal en medio de los 2 lienzos y con la ayuda de un rodillo vamos a formar la figura de una tortilla que quede delgadita, lo más delgadito que se pueda y redondita. Y hacemos el mismo procedimiento para sacarla. Otra forma de hacer tortillas es a mano. Vamos a agarrar el testal, a ponerlo en la palma de nuestra mano y con la ayuda de los 4 dedos juntos vamos a hacer presión y a girar al mismo tiempo hasta formar una tortilla delgadita como nos gusta. Y ponemos en el comal. Y la última forma que te voy a enseñar es con una máquina de hacer tortillas. Es el mismo procedimiento, ponemos el testal entre los 2 lienzos y aplastamos. Para sacar la tortilla puedes utilizar el mismo método que te enseñé hace rato o como lo estoy haciendo aquí. Para que una tortilla quede bien cocida y se esponje, al colocarla en el comal vamos a dejar hasta que cambie de color y volteamos. Vamos a dejar ahí cocer unos minutos y vamos a notar que las orillas se hacen un poquito onduladitas y encima se pone más arrugadito. Entonces es momento de voltearla. Le damos unos apachurroncitos para que se termine de inflar completamente. Dejamos unos segundos para que tome un poquito de color y listo. Ya tenemos una tortilla bien cocida. Este procedimiento lo vamos a hacer con cada tortilla. Y bueno, pues yo voy a terminar de hacer toda la masa aquí con esta máquina para hacer tortillas, que bueno, es el método más fácil y más rápido, donde quedan más redonditas a mi gusto. Te explico el procedimiento si una tortilla se nos llega a secar, que es cuando no le damos la primera vuelta, que empieza a cambiar de un tono blanco a amarillo.
Si la dejamos así, al momento de voltearla ya no se va a inflar. Lo que podemos hacer es ponerle agua. Vamos a mojarla a la parte de encima y damos vuelta. Esto nos asegurará de que al momento de volverla a voltear se infle. Espero que te animes a preparar estas tortillas y las acompañes con tu guiso favorito. Y hemos llegado al final de este video, espero que te sirva y que te animes a hacerlas. Quedan muy ricas. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo.